Stephanie. El panorama internacional en claves Pues señora, para nada más y estar nada menos conectados que la con que lo que ha ocurre propuesto detrás. como nuevo embajador ante Naciones Unidas, el presidente Donald Trump. Toda la campaña del gobierno de Trump, esta señora tiene un lema que decía Israel first, primero Israel. Significa que el mensaje de Donald Trump a la comunidad palestina es muy claro. Ante los conflictos que ha tenido Israel con parte de los agentes de Naciones Unidas establecidos en Israel, el cual fueron sacados de Israel por el propio gobierno de Netanyahu, significa que la política de Trump va a reafirmar lo que había hecho en el periodo anterior. Recuérdese que el presidente Donald Trump, siempre desde el presidente Kennedy, eso es importante resaltar, desde el presidente Kennedy siempre hubo la promesa de mover la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Y nadie lo había cumplido. Lo cumplió Donald Trump. Y por supuesto, ahora con esta designación está más que claro de qué lado va a estar el gobierno de Donald Trump y cuál va a ser las consecuencias hacia el mundo palestino y por supuesto el mundo árabe. Con Israel, con Estados Unidos y el mundo árabe cada día son más divorciadas las relaciones. Y por supuesto, en cierto modo, con cierto fracaso, podemos decirlo así. Todos recordamos en la década pasada lo que se llamó la Primavera Árabe. La Primavera Árabe fue un movimiento reivindicativo en el cual muchos de los gobiernos dirigidos por años por un solo presidente terminaron explotando. El caso de Túnez, el caso de Libia, el caso de Egipto, que es uno de los casos más relevantes. ¿Cómo se acabo de decir? Ese levantamiento, caramba, me olvidé el término. Bueno, esa primavera árabe inicialmente parecía que iba a ser aprovechada por Occidente y fue todo lo contrario. Esa primavera árabe terminó haciendo más radicales hacia el Islam la mayoría de los pueblos que se levantaron, con excepción de Egipto, por supuesto, que había tenido un presidente de la línea dura del Islam y fue cambiado mediante un golpe de Estado. El caso de Libia es el último caso que podemos decir con el magnicidio, el crimen o el asesinato de Muammar el-Gaddafi, que era el líder libio. En vez de Libia pasar a una especie de sociedad moderada, lo que ha hecho es radicalizarse, a tal extremo de que el propio gobierno libio acaba de nombrar una policía de la moral. ¿Qué significa una policía de la moral? Que hay un sinnúmero de ciudadanos que podrán golpear, podrán reprender y podrán reprimir y apresar a cualquier mujer que no tenga el velo o el chador o la yihad, como ellos le llaman. En pocas palabras, mayor restricción para los derechos de las mujeres en un país que estaba prácticamente occidentalizado, como el caso de Muammar el-Gaddafi. Significa esto que en vez de avanzar hacia la occidentalización, lo que está haciendo el mundo árabe es radicalizar su posición y ser cada día más cercano a ese Corán, o a ese Corán radical en el cual la modernidad, más que un beneficio, es una especie de pecado. El genocidio israelí, a eso que sí. Irán no se va a quedar leyendo poesía con esto. Así es. Ellos van a ocupar Cisjordania. Va a ser un poco difícil. Israel, ¿tú te refieres a Israel? El caso de Israel. Israel tiene Cisjordania en la mano prácticamente. No, ocupada ya. Y cada día son más los asentamientos judíos. De todo tipo. Asentamientos legales e ilegales, pero asentamientos, en fin. Algún exceso vendrá del otro lado. Bueno, los excesos no solo lo cierto es que la política de Occidente, en este caso la política de Estados Unidos, no ha sido la más acertada para tratar de disminuir el conflicto. Muy por el contrario. Lo que ha hecho es alimentar el conflicto y por lo tanto incrementar la guerra en esos territorios. La próxima semana volveremos con otros comentarios. Sí,